funciones que están evaluadas en números reales, pues también podemos operar con ellas porque en el fondo estamos operando con números reales. Cuando me refiero a esto, me refiero a que podemos hacer operaciones, pero con las funciones, es decir, sabiendo qué valor toma la función evaluada en un determinado número real. Entonces, las operaciones con funciones, pues de manera semejante a los números reales, son las siguientes. Tenemos que podemos sumar dos funciones. Aquí tenemos las funciones f, la función g. Cada una de ellas son funciones reales. A es el dominio de la función f y b es el dominio de la función g. Entonces, pues nosotros podemos sumar dos funciones. Sumamos la función f más la función g evaluada en el punto x, y esto es equivalente a que la función f evaluada en el punto x sea sumada al número que se obtiene al evaluar la función g en el punto x. Aquí lo relevante que debemos señalar es que el dominio de esta nueva función que se obtiene al sumar las funciones f y g es la intersección de los dominios de las funciones f y g. Entonces, A es el dominio de la función f, entonces esto es un conjunto de números reales, y B es el dominio de la función g, otro conjunto de números reales. Entonces, el dominio de la suma de estas dos funciones es la intersección. De la misma manera, definimos la resta de funciones y también su dominio es la intersección de los dominios de las funciones que estamos restando. Para el producto es equivalente en el sentido del dominio. Entonces, el producto de la función f con la función g es evaluar la función f en el número x y multiplicarlo por lo que se obtiene de evaluar la función g en el número x. Su dominio es la intersección. Y para la división, pues es la misma idea, el mismo razonamiento. Evaluamos f en x y lo dividimos entre g evaluada en x, pero aquí el dominio, pues como ya sabemos, también son todos los números reales que están en la intersección de los dominios tanto f y g, pero tenemos que quitar a esos puntos en donde la función g, que está en el denominador, es igual a 0, porque no está definida la división por 0. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer siempre, primero, es determinar quién es el dominio de cada una de las funciones reales que queremos operar. Entonces, aquí, en este caso, el dominio de la función f, que vamos a denotar por a, es igual al conjunto de los x que pertenecen a los números reales, tales que x es mayor o igual que 0. Al tener aquí una raíz, entonces sabemos que lo que está dentro de esta raíz tiene que ser un número positivo o 0. Por eso, esta restricción es la que nos da quién es el dominio para esta función. Entonces acá podemos escribir nada más que esto es equivalente al intervalo cerrado 0, infinito. Lo mismo hacemos para la función g. En este caso, su dominio lo vamos a anotar por b, es igual al conjunto de los x que pertenecen a los números reales, tales que 4 menos x al cuadrado es un número mayor o igual que 0. Pero tenemos que darlo también en la misma forma que hemos dado aquí, como un intervalo. Para esto procedemos a resolverlo. Tenemos dos opciones. Que factoricemos nuestro polinomio 4 menos x al cuadrado. Esta es una diferencia de cuadrados, entonces esto es igual a 2 menos x por 2 más x, y resolver la desigualdad que es mayor o igual que 0. Entonces aquí procedemos, como se ha visto en otras clases, que tenemos que analizar los casos en los que el producto de dos números, en este caso el número 2 menos x y el número 2 más x, sea mayor o igual que 0.
Entonces aquí tendríamos dos casos. Cuando este 2 menos x es mayor que 0 y 2 más x es mayor que 0 también, y el caso en el que ambos son números negativos. O también podemos proceder de la siguiente forma. Tenemos que 4 menos x al cuadrado mayor o igual que 0 es equivalente a tener que 4 es mayor o igual que x al cuadrado. En este caso voy a, como la función raíz de x es creciente, esto significa que si este número x al cuadrado es menor o igual que el número 4, entonces al ser la función raíz cuadrada de x una función creciente, pues se satisface que la raíz de x al cuadrado es menor o igual que la raíz de 4. Aquí en esta parte de aquí, esto de aquí es equivalente al valor absoluto del número x. Por lo tanto, el valor absoluto de x es menor o igual que la raíz cuadrada del número 4, que es 2. Entonces esto, como ya se ha estudiado en otras clases, quiere decir que esto es equivalente a tener que x es mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 2. Por lo tanto, podemos decir que el conjunto B, que es el dominio de la función g, es igual al conjunto de los x que pertenecen a los reales, tales que x es mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 2. Es decir, es igual al intervalo cerrado menos 2,2. Entonces, ya tenemos los dominios. Si nosotros queremos calcular tanto la suma, el producto o la división entre estas funciones, pues entonces ya sabemos que el dominio es la intersección de los dominios. El dominio de la nueva función es la intersección de los dominios. Entonces, cuando nosotros vamos a operar con este par de funciones, una vez que hemos identificado quién es el dominio de cada una, pues entonces vamos a poder determinar quién es el dominio de la suma, la multiplicación y la división entre estas funciones. Entonces vamos a verlo con un dibujo. Lo que tenemos aquí, esta que está pintada en azul, es la gráfica de la función g, mientras que la que está pintada en verde es la gráfica de la función f. Entonces veamos cómo aquí, de este color azul claro, hemos pintado el conjunto B, que es el dominio de la función g, y en este tono verde el conjunto A, que es el dominio de la función f. Entonces tenemos que ver quién es la intersección. Si se dan cuenta acá, la intersección es justamente donde tenemos los dos colores, tanto el azul como el verde. Entonces, la intersección de estos dos conjuntos, A y B, es el dominio para la suma de f con g y la resta de f con g, que también es el dominio para el caso del producto de la función f por g, pero simplemente también cuando nosotros vamos a determinar el dominio de la división, pues hay que quitar esos elementos en que la función que ponemos en el denominador es igual a 0. Entonces, para estas tres operaciones, ahora vamos a ver quiénes son cada una de ellas, ya tenemos quién es el dominio. Es justamente la intersección del conjunto A con el conjunto B. Entonces es esta parte de aquí. Entonces es el intervalo cerrado que va desde el 0
hasta el 2. Entonces, concluimos. Vamos a poner quiénes son explícitamente cada una de estas funciones, donde ya sabemos quiénes son su dominio, y las tres funciones, la suma, la resta y el producto, pues van a coincidir en los dominios. Entonces aquí tenemos que hacer f más g evaluado en x es igual a f evaluado en x más g evaluado en x. Pero esto es igual, entonces acá vemos que f es la raíz de x. Entonces aquí ponemos raíz de x. Más, ahora aquí vemos que g es la raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces aquí ponemos raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces ya tenemos quién es la función f más g evaluada en x, que es esta función que tenemos aquí. Para el caso de f menos g, el procedimiento es equivalente. Y lo mismo va a pasar con el producto de estas funciones. Entonces la función que es f por g de x es igual a f evaluado en x por g evaluado en x, que esto es igual a la raíz de x que multiplica a la raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces esto es igual, utilizamos las propiedades de los exponentes, esto es igual a x que multiplica 4 menos x al cuadrado y todo esto raíz. Entonces esta es la función g por x de x. Y el dominio para cada una de ellas es el conjunto que es el intervalo cerrado 0, 2. Para encontrar quién es la expresión a la que es equivalente la división de dos funciones es similar a los casos que acabamos de ver. Lo único que va a cambiar, como ya se ha dicho desde el principio, es quién es el dominio. Es decir, es la intersección de A y B, que es el dominio de las correspondientes funciones que estamos operando, pero quitamos aquellas en las que la función que queda en el denominador es igual a 0. Entonces aquí, pues si queremos calcular f sobre g, esta función, pues esto es equivalente a f evaluado en x sobre g evaluado en x. Pero esto es igual a la raíz de x entre la raíz de 4 menos x al cuadrado. Y esto por las propiedades de los exponentes o los radicales es igual a x sobre 4 menos x al cuadrado raíz. Entonces acá de nuevo veamos quién es el dominio. Entonces si nos fijamos otra vez en la gráfica de estas funciones, lo que vamos a encontrar aquí es que justamente la función que está en el denominador, que es esta, 4 menos x al cuadrado, todos dentro de una raíz cuadrada, es 0 en el punto menos 2 y en el punto 2. Entonces acá, en este conjunto que es la intersección de A con B, pues tenemos que quitar al número 2. Veamos que en el 0 no hay problema, 4 menos 0, 0 y la raíz de 4 es 2. Pero si nosotros tenemos el punto 2, cuando pongamos aquí 4 menos 2 al cuadrado me va a dar 4 menos 4 que es 0. Entonces acá abajo tendría 0 y eso no es posible. Entonces acá pues concluimos que el dominio de estas funciones es igual al conjunto de los x que pertenecen a los reales, tales que x pertenece al intervalo 0, 2 cerrado por la derecha, es decir, no incluye al 2. Y entonces ese es el dominio de la función que se obtiene al dividir la función f con la función g. Otra forma en la que podemos operar con dos funciones es lo que se conoce como la composición de funciones. Esto es diferente o ligeramente diferente de lo que hacemos o de lo que hemos visto con la suma, resta y división, porque ahí es muy similar a lo que hacemos con números reales. Y nada más que lo importante era señalar quiénes eran los dominios, que son la intersección, salvo en el caso de la división.
Aquí la composición de funciones es algo simple, pero es un poco más complicado que las operaciones anteriores. Entonces vamos a ver quién es la definición de una composición de funciones. Vamos a suponer que tenemos dos funciones, f y g. Entonces, la composición de estas funciones, que se denota como lo que tenemos aquí, f, este pequeño circulito en medio g, que es decir, f compuesta de g, está definida de la siguiente forma. Entonces, esta nueva símbolo significa que es la función que se obtiene de componer f con la función g. Entonces, está evaluada en x y es igual a evaluar f en el número que se obtiene al evaluar g en el número x. Si nosotros pensamos en un ejemplo, supongamos que f y g son estas funciones. Entonces, ¿quién es la función que se obtiene al componer f con g? Según la definición, esto es igual a f, y abro un paréntesis, evaluado en g evaluado en x. Pero esta g evaluada en x es igual a f, pero en vez de poner g de x voy a poner lo que vale la función. Entonces f está evaluada en x más 6. Ahora lo que tengo que hacer es definir, o más bien usar, quién es la forma de la función f aquí. Entonces me dice esta regla de correspondencia que se llama f, dice que cada vez que tomas un elemento aquí adentro, en este paréntesis, lo tienes que elevar al cuadrado. Entonces acá esto de aquí es equivalente a elevar al cuadrado x más 6. Por lo tanto, la función que se obtiene en la composición de f con g de x es la función x más 6 al cuadrado. Veamos con un esquema lo que acabamos de hacer o lo que estamos haciendo al definir la composición de funciones. Lo que hace esta definición que tenemos aquí es que cuando tomamos un x, que este x está en el dominio de la función g, que es donde entra la primera que está aquí, aquí tenemos g, entonces g toma este valor y lo envía a su rango, el rango de g, a un valor que se conoce como g evaluado en x. Después entra f y aquí f tiene que estar definida, observen lo que estoy diciendo y escuchen lo que estoy diciendo, f tiene que estar definida en el rango de la función g, porque todos los valores que va a tomar f pues van a ser de esta forma en el caso de la composición. Entonces el rango de la función g tiene que estar contenido en el dominio de la función f. Entonces toma este valor, lo evalúa y entonces aquí lo lleva a un valor que es f evaluado en g de x. Entonces esto es lo que está haciendo la composición de funciones. Entonces, como entrada, tomas a x, g opera con x y da como salida un g de x, y entonces f toma este g de x, opera con él y da como salida final el número f evaluado en g de x. Es lo que está haciendo esta composición de funciones. Ahora retomemos el ejemplo anterior. Entonces aquí hemos ya colocado quién es el dominio tanto de la función f como de la función g. Ambas funciones tienen como dominio el conjunto de los números reales. Lo que hace la composición es que toma para la primera función, cuando digo la primera función es esta que está aquí, esta que está a la derecha en este f o g, esta es la primera que evalúa al punto x y este tiene que tomarse en el dominio de la función g. Cuando la función g evalúa a este x, lo manda a un valor que es g de x. Este g de x ya sabemos que está en el rango de la función g. Y entonces, para que la función f, que es la que sigue en la composición
pueda ser evaluada en este punto g de x debe de estar en el dominio de la función f. Y de esta forma obtenemos f evaluado en g de x, que es lo que se está haciendo con la composición. Entonces, como conclusión, primero debemos de ver que x esté contenida en el dominio de g y que este g evaluado en x se encuentre en el dominio de la función f. Entonces aquí hay que hacer esos dos pasos para encontrar el dominio de la función composición.